Hola, me siento muy alegre, enormemente alegre de encontrarnos una vez más en este espacio. Y antes de darte la bienvenida, quiero que sepas que hoy, que es miércoles, estoy aterrizando un fin de semana completamente diferente de lo que hasta hoy he vivido y he experimentado. Y me tomó todos estos días recopilar, recapacitar e inclusive elegir compartirte este episodio de mi vida. Entonces, posiblemente te arruine la vida después de esto que escuches, pero la connotación va más allá de cada palabra al decir que te arruinaré la vida. Entonces, dicho esto, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de esta bitácora, como suelo llamar de pronto, en este sentido del viaje que compartí hace unos días, con personas que posiblemente jamás vuelva a ver, pero que estaban ahí viviendo desde su parada lo que de manera colectiva compartimos. Y ahí fui a permitirme algo fundamental. Venimos de un fin de semana de trabajar el fuera máscaras de manera virtual y presencial. Y entonces alguien me dijo, ¿y cómo van tus máscaras? ¿Cuáles son las que tú usas cuando vives, cuando facilitas? Y entonces la vida confabuló a través de un ángel divino, sin duda alguna, que tiene que ver todo conmigo, como este fin de semana fui a desmantelar más personajes, a quitarme esas máscaras y mirar de frente lo que verdaderamente soy. Y si estás del otro lado escuchando esto, sé perfectamente que compartes conmigo esa certeza interna de que la vida cotidiana, con estos, digamos, automatismos, rutinas grises, lúcidas, inconscientes, conscientes, a veces se siente apenas como un eco lejano de la grandeza que venimos a expresar a este plano. Y en este fin de semana profundicé una manera de transformarme, de desmantelarme, de despersonificarme, y en ese espacio de encuentro, de introspección radical, yo llamaría, inclusive de cruzar umbrales que durante mucho tiempo creí impenetrables y que para mí no había acceso a ello. Entre todas esas experiencias memorables de esos días, hubo una que marcó un antes y un después absoluto. Y fue una ceremonia en un temazcalito con una medicina que por ahí el gran Rogelio, ya varios de ustedes tendrán la oportunidad de conocerlo, nos facilitó. Y cuando entramos en estos umbrales o portales, como tanto a mí me gusta expresarlo, no solamente trató de participar en un ritual de vapor tradicional, de este fueguito, de este calor, no. Descendí de una manera muy sutil a ese vientre vivo, no solo de mi madre biológica, sino de la madre tierra. Fue una experiencia muy fuerte porque me atreví, siento, creo, por supuesto, que crucé esa frontera sagrada entre lo conocido y lo desconocido. Y estarás de acuerdo conmigo, si estás resonando y escuchando esto, que allá afuera el mundo sigue girando con una prisa incesante, con muchas noticias alarmistas, con ruido ensordecedor y con esa constante manipulación diseñada para capturar nuestra atención, esos distractores. Pero ahí adentro, envuelta en esa oscuridad, en ese vapor, pude darme cuenta de todas las mentiras con las que nos vestimos todos los días, cada uno de nosotros, con las que yo me visto cada día. Y cómo es que ahí elegí desmoronar por completo. Era entre un dolor y un gozo, y justo dentro, estando o sintiéndome abrazada por ese calor,
como llaman dentro del temazcal, por las abuelas piedras, comprendí con una claridad pasmosa, ¿sí? Con una claridad pasmosa, algo que guía nuestros pasos, o al menos los míos. Porque la vida no es una serie de eventos aleatorios que nos ocurren por capricho del destino solamente. Esta existencia es un juego de plena conciencia, perfectamente diseñado, donde cada uno de nosotros, sin duda alguna, somos los arquitectos, el jugador, el tejedor, el soñador, y somos todo al mismo tiempo. Y sentirme una con los compañeros, las compañeras que estaban dentro de ese temazcal, me permitió saberme como esa llave que abre la puerta de la libertad. Libertad, ese término que tanto nos gusta, no solo hablar, compartir, sino experimentar. Así que te invito a que en los próximos minutos te pongas cómodo, cómoda, respires hondo y dejes a un lado el ruido mental y te permitas escuchar esto no desde tu lógica racional, sino desde todo tu cuerpo, desde el sentir profundo. Te invito a que nos adentremos en este cambio, en esta metamorfosis, en esta transformación que viví y que te quiero compartir. ¿Y por qué te dije que te iba a arruinar la vida? Porque todas las personas que llegan a mi espacio, de unos años a la fecha, desde que yo lo entendí, justo eso es lo que hago. Jamás vuelven a ser los mismos porque conecto un botón de responsabilidad en sus entornos, en su espacio, en su vida, donde una vez que toman total y absoluta responsabilidad, comienzan a darse cuenta y sueltan el papel de víctimas. Y no más vuelves a culpar a una condición fuera de ti de las cosas que te ocurren. Por eso hablo de arruinarte la vida. Y me parece que es necesario para sentirnos despiertos, para no perdernos nada de este presente, de este instante. Lo que mucha gente allá afuera está llamando como el despertar. Entonces, una de las premisas más desafiantes con las que trabajamos en todos los espacios de mentoría, de facilitación, los uno a uno, de amistad, de vida, o sea, mi metro cuadrado es algo que suelo repetir. Para despertar de verdad, muchas veces hay que estar dispuesta a que algo o alguien te arruine la vida. Cuando finalmente lo quiero dejar entre paréntesis, pues eres tú mismo, tú misma, en esa proyección que le pones a lo de afuera por esa necesidad interna de querer crecer. O sea, no habría otra forma que con el apoyo del prójimo o de esas condiciones externas para que tú vayas y hagas esa chamba. Entonces, quiero que notes cómo esto puede sonar fuerte, ¿no? O sea, como Vanessa, pasarla mal para poder despertar, sí. Pero inclusive desde ese mal, como poder disfrutar. Y permíteme ir y venir porque estoy tratando de aterrizar muchas cosas entre otras pocas que escribí, porque te quiero llevar a ese viaje que viví y que ahí donde estés con tu plena atención puedas sentir esta mutación como yo la sentí. Y suena incluso una paradoja incómoda, yo sé, pero cuando hablamos de arruinar la vida, ¿a qué nos estamos refiriendo en realidad? Porque a lo mejor te encuentras caminando, navegando, volando en la ignorancia y en un piloto automático de tu personaje. Y la culpa siempre, desde tu punto de vista, pertenece a la afuera. Vivimos una existencia donde posiblemente, desde lo que los consultantes me comparten, se puede percibir una existencia injusta. Muchos de ustedes sufren por lo que hace el sistema. El sistema, llámalo familia, gobierno, pareja, hijos, los lugares donde tú estás, por la economía, por estas circunstancias o por expectativas ajenas, pues. Siempre hay un culpable perfecto que justifica nuestro dolor.
y nuestra mente se escuda cómodamente en el papel de víctima. Entonces, arruinarte la vida en este camino significa quitarte precisamente esa falsa comodidad del sufrimiento. Para mí significa mostrarte sin anestesia que el único responsable de todo lo que ocurre en tu existencia eres tú, nadie más. Cuando yo asumí esta responsabilidad radical, mi tablero, el juego, cambió por completo. Comprendí de inmediato por qué siempre sostengo con tanta fuerza esa gran verdad. O sea, venía como en ese, y lo menciono en tiempo presente, porque ahí me habitaba, o sea, como sosteniendo esa gran verdad, iba como de un papel a otro, hasta que se desarrolló este eslogan de la gente sana no puede ser controlada, y comencé a sostener esta verdad, comencé a compartirla, a vivificarla, y hoy para mí es una verdad absoluta. Claro que no. Una persona que ha tomado las riendas de su propia conciencia, que ha dejado de entregar su poder al entorno, se vuelve ingobernable para muchas estructuras, y estas estructuras van comúnmente de control. Hay influencias externas del mundo que habitamos, la polarización masiva, el miedo sembrado en los medios, los programas diseñados para drenar nuestra energía vital, pierden absolutamente todo su poder sobre nosotros, sobre ti, sobre mí, cuando estamos en sanidad. El sistema no tiene derecho a afectar directamente a ninguno de nosotros, a menos que lo permitamos. O sea, es como en este juego donde hay reglas y algunas reglas no te ajustan a ti, pero pueden no afectarte si tú no lo permites. Entonces, tampoco vas a permitir ser consumido, consumida, por lo tanto, no vas a bajar tu vibración. Te vas a mantener en una manera propositiva, vibrando alto, literal. Por eso, el verdadero trabajo de un jugador de la vida no es acumular toneladas de información externa sobre lo mal que está el mundo, o sobre conspiraciones ajenas, o sobre toda esta información que se nos brinda allá afuera. Eso es solo un ruido mental. Tenlo muy en claro. Es un ruido mental que alimenta inclusive al personaje de esas personas, a nuestros personajes, si lo permitimos. Y aquí yo me preguntaba mientras estaba viviendo toda la experiencia desde un lugar a otro y me trasladaba y bueno, seguía indicaciones, etcétera, porque todo comenzó con una primer parada en Teotihuacán, y entonces me preguntaba si el concepto dentro de mi mente espiritual me empujaba a confundirme con qué era mi conciencia. O sea, con las cosas que yo creía que eran conscientes, estaban siendo vividas desde una mente espiritual. Entonces, ojo con lo que nosotros seguimos considerando una verdad sin antes haberlo encarnado. Es decir, ya lo experimentaste y ya está completamente integrado en ti. Entonces, el único trabajo real, urgente y transformador, llevo muchos años diciéndolo y practicándolo, es mirar hacia adentro. No soy la primera de quien lo escuchas ni de quien lo vas a leer, pero en realidad, ¿cuánto de eso ya es parte de tu vida? Descubrir a cada paso qué antigua herida generó el sistema de creencias que te limita y dejar de pelear contra ese espejo de tu propia realidad. Y ese espejo de tu propia realidad puede ser esa persona que continuamente te está picando botones, ¿verdad? Entonces, algo de lo que vivimos fue como una muerte simbólica, un renacimiento, y es aquí donde la vivencia de este fin de semana cobra una dimensión sublime, porque en ese temazcal, en esa medicina, en ese espacio, visto desde la mirada de constelaciones familiares, inclusive de la metafísica, de Access, para mí fue como en esencia un entrenamiento consciente para morir a mis viejas estructuras. Y
Cuando estás allá adentro, rindiéndote a ese calor y permitiendo que la medicina del momento disuelva esas corazas, esas estructuras, pues te enfrentas a ese umbral definitivo. Comprendes que la muerte no es un final trágico, sino un retorno glorioso al no tiempo. Y eso es espectacular. El no tiempo, la presencia, al espacio puro del origen, ese origen que finalmente somos. Se me venía mucho a mi mente la pantalla de mi laptop donde tengo plasmado el origen eres tú, la fuente eres tú. Y en ese estado de entrega total me hice la pregunta fundamental. Si este fuera el último instante de mi paso por esta ilusión, ¿cuál sería mi postura ante todo lo vivido? Y la respuesta que brota desde el centro, o sea, desde mi corazón en ese momento, es que es el ejercicio supremo de la aceptación, que significa cero arrepentimiento, cero arrepentimiento. Honrar cada segundo de nuestra historia tal y como fue, abrazar tanto los aciertos luminosos como los dolorosos y las caídas, sabiendo que cada vínculo excluido en nuestro sistema familiar, cada orden descolocado, cada herida, forman parte del diseño perfecto de nuestra evolución. Ese yo soy que se atreve a pararse frente al fuego, frente a otra persona, frente al momento, con total desnudez, es el resultado impecable de una transformación. Y cuando tú y yo aplicamos las herramientas de todo lo que hemos consumido para destruir, para descrear juicios sobre quienes fuimos y permitimos que la energía fluya sin resistencia, el pasado deja de ser una carga para convertirse en ese trampolín hacia nuestra libertad. Entonces, puedes aprender a aceptar sin juicios nuestro propio gradiente emocional. Aceptar que somos capaces de una profunda compasión, pero también de una sombra, de alegría y de vulnerabilidad. Y cuando dejas de luchar contra lo que eres y lo abrazas con honestidad sistémica, el personaje se desvanece y emerge la verdadera o lo que verdaderamente habita detrás de esa máscara. Ahora bien, ¿cómo llevamos esta profunda revelación a nuestro día a día? Porque sí, Vanessa, o sea, tú me estás hablando de varios días de retirarte y etcétera. ¿Cómo salimos de esta jaula mental que nos mantiene atrapados en este tiempo lineal? Nuestra mente opera atrapada en dos grandes trampas. Por un lado, la mente racional está encargada de esa supervivencia biológica y de mantenernos a la defensiva frente al mundo. Por el otro, la mente espiritual, esa que siempre busca etiquetas, significados intelectuales, doctrinas, dogmas, para explicarse por qué suceden las cosas. Ambas mentes comparten un rasgo común: odian profundamente el presente. Es impresionante el nivel de revelación de cómo esas mentes viven perpetuamente ancladas en los reproches del pasado o ansiosas, anticipando el futuro. Pero la revelación que nos regala este camino es que la salida de la ilusión, del juego, del personaje, de la vida misma, pues, en esta existencia no requiere complejos laberintos mentales. La puerta de salida es tan simple y tan accesible que la pasamos por alto. Adivina cuál es. La respiración. De hecho, piénsalo un instante. Solo puedes respirar ahora. No puedes inhalar el aire de ayer ni exhalar el de mañana. Y si prestas atención plena al ciclo de tu respiración, descubrirás el secreto mejor guardado del universo, desde lo que pude entender. Hay un instante mágico, un punto de silencio y vacío absoluto, justo en el momento en que terminas de inhalar y estás a punto de exhalar. Compruébalo. Ese vacío entre respiración y respiración es la puerta. Cuando mantienes a tu mente ocupada en la aceptación honesta de quién eres en el presente, abrazando tu yo soy sin filtros, y al mismo tiempo pones tu atención en ese punto cero de la respiración, el tiempo se disuelve. Ya no estás intentando descifrar quién eres, estás sintiendo
quién eres. Y en ese estado de presencia pura, experimentas una expansión tan vasta, tan completa, tan total, tan absoluta, que comprendes que todo lo que te rodea, la naturaleza, las personas, el entorno, solamente son una extensión de tu propio campo de conciencia. Todo, absolutamente todo es una creación tuya. Y en ese instante, esos muros, esos barrotes de esa jaula comienzan a desaparecer. ¿Sabes por qué? Porque te reconoces como el creador de tu juego, de tu sueño, de tu vida. Pero más que creación, que es una palabra que yo utilizo mucho en coaching, ahora he resignificado a sintonizar. ¿En qué estamos sintonizando? Y en Eres lo que estás buscando, iba mucho de esto. Es impresionante cómo la vida te está preparando a cada instante para lo que sigue. Y al final del día, la gran conclusión de estos días conectaron mucho con Eres lo que estás buscando. En este viaje interior no iba de querer huir corriendo del mundo, porque muchas veces, o posiblemente tú estás tratando de huir de este mundo como si fuera una prisión de la que hay que escapar. Y no. Entendí que la verdadera maestría no consiste en rechazar la materia, las personas, los momentos, las situaciones, sino en comprender que el origen mismo ha decidido encarnar y experimentarse a través de nosotros. ¿Qué tal si de lo que se trata todo esto no es de irnos al origen, sino de permitir que el origen venga a nosotros, de construir en nuestra propia vasija un ser humano capaz de portar esa conciencia en la tierra? ¿Te gustaría? ¿Te suena bien? Esta parte de la vasija me resonaba muchísimo con un libro que recién terminé de Dios usa lápiz labial, que es un libro de Kabbalah. Y como bien exploramos en las páginas del libro, como te decía, en el de Eres lo que estás buscando, continuamente estamos buscando afuera respuestas, validación, sanación o inclusive maestría de la vida, sin darnos cuenta de que aquello que tanto anhelamos encontrar es precisamente lo que ya estamos siendo en ese punto cero. Cada uno de nosotros ha diseñado ciertos puntos en su juego, desafíos que al principio parecen titánicos, impresionantes, así de, ¿es neta que yo elegí esto? Pero cuando comprendes las reglas de tu juego, de tu sueño, de tu vida, cuando sabes que eres tanto el carcelero como la llave y que la jaula entera está hecho de tiempo ilusorio, todo se vuelve más ligero. Se transforma en una danza hermosa, que es como lo puedo interpretar, que es como lo viví, en un chiste divino inclusive donde dejamos de sufrir por estos guiones externos y nos atrevemos a vivir desde la soberanía de nuestro propio ser. Así que te invito a que hoy, en tu propio espacio de silencio, te regales una respiración consciente. Detente, por favor, detente en ese vacío entre la inhalación y la exhalación. Por favor, acepta tu historia. Por favor, abraza tus sombras. Agradece cada paso de tu metamorfosis, de tu transformación y recuerda quién eres. Te quiero agradecer mucho por caminar conmigo en este sendero, por atreverte a quitarte las máscaras y por liderar tu vida con un propósito elevado. Y quiero desearte desde lo más profundo de mi corazón un feliz juego, porque está lindo, es muy bonito, muy, muy bonito. Todos ustedes con todas sus sombras son personas muy bonitas. Entonces, solo me resta decir hasta la próxima.